que hayan venido repotenciados, con muchas ganas de estudiar. Este examen tiene la máxima ponderación, tiene 40% del valor total, del 100% de la evaluación de la asignatura. El primer evaluativo fue 30%, que se evaluó allí, el segundo 30% y ahora tiene 40%. En el segundo parcial mejoraron muchísimo las calificaciones en general, como grupo. Hubo personas que de haber reprobado el primer parcial, aprobaron el segundo y con buenas calificaciones, y eso nos encantó tanto a la profesora Jenny como a mí. No sé si se les hizo más fácil el segundo parcial que el primero. ¿Ah? El primero es más fácil. Yo pienso que el primero la mayoría se cae en el patrón de los patrones de herencia mendeliana. Cuando se les dice que calculen el riesgo de recurrencia, esa es una pregunta fija en la que la mayoría se cae. Las fórmulas cromosómicas, que muchos todavía no las supieron escribir correctamente, dependiendo del tipo de anomalía cromosómica presente, si era numérico o estructural. Que creo que esa pregunta se la hizo la profesora Jenny, que les mandó a escribir fórmulas cromosómicas y muchos se cayeron allí. ¿Qué otra cosa notamos allí que no habían captado bien? Bueno, básicamente lo de las enfermedades cromosómicas y la herencia mendeliana, monogénica. El cálculo de la bendita cuadrícula de Boole. Que a pesar de que la profesora les mandó ejercicios para la casa, quedaron por ahí algunas dudas que no consultaron. Y bueno, se reflejó en muchos de sus exámenes. Pero ya como a partir del segundo parcial son temas clínicos, por eso yo les dije, lean los temas que voy a dar hoy, porque eso está en cualquier libro, especialmente en el de Thompson y Thompson, que está adaptado al nivel de ustedes. Y en una de las páginas que yo les recomendé en internet, el OMI, que es una base de datos de las enfermedades genéticas, de todas las que se conocen hasta ahora, que constantemente se está actualizando. Allí pueden conseguir información veraz, actualizada de cada uno de los síndromes genéticos o enfermedades genéticas que vamos a ver hoy. O sea que lo que yo no les dé aquí o lo que ustedes quieran complementar pueden ir perfectamente a lo mismo y ahí les va a salir toda la información. Les traje, como les dije por WhatsApp, algunos ejemplos de enfermedades con herencia autosómica dominante y algunos ejemplos de enfermedades genéticas con herencia autosómica recesiva. Me imagino que leyeron algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿No leyeron? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Bueno, ya vamos a ver a medida que vaya presentando la exposición. Para el último parcial, no tengo a mano aquí el programa, pero son más temas, pero creo que son 5. Si mal no recuerdo, son 5. Les va, estos dos que les vamos a dar hoy, aunque la herencia ligada al X, dominante y recesivo, que eso se va a dar en una sola clase. Multifactorial, metabólica y creo que falta una. Ajá, esos son 2. Bueno, es que estas eran 2 clases. Autosómica dominante era una clase, autosómica recesiva era otra, son 5. Creo que aquí lo tengo. Enfermedades de herencia autosómica dominante, enfermedad de herencia autosómica recesiva, herencia ligada al cromosoma X, enfermedad metabólica y herencia multifactorial. Esos son los temas que van para el último parcial. Recuerden sacar sus cuentas para que sepan cuánto necesitan sacar para aprobar la materia y preferiblemente sacar más de 10. Los que están allí como que en la rayita. Yo. Y bueno, estudien. Esto
estos temas son muy fáciles, son como les dije clínicos, lo que no diga yo acá lo van a conseguir en los libros, o lo que yo diga igual va a estar en los libros. Lean desde ahorita, no se deben acumular los temas. Cada enfermedad genética tiene sus propias características, signos y síntomas, tiene su tipo de herencia, tienen el gen. En el caso de hoy vamos a hablar de monogénica, un solo gen que está mutado. Entonces lo que tienen es que aprenderse, hagan como una especie de tabla. Coloquen el nombre de la enfermedad genética, el locus, donde está ubicado el gen mutado, la proteína que está alterada o el producto del gen que va a estar alterado. Recuerden que en genética la mayoría de los genes tiene el nombre de la enfermedad, al igual que el producto. Por ejemplo, el gen de la neurofibromatosis, el NF1, que significa neurofibromatosis. Ese es el gen que está mutado. Y así van a verlo en muchas enfermedades genéticas, para que no se pierdan. No crean que en genética el nombre de los genes es una locura, es un nombre raro, no. En acondroplasia van a ver que factor de crecimiento, fibroblasto, tipo 3, en Huntington la proteína es la huntingtina. Y bueno, de verdad que el nombre del gen que está mutado y el producto, eso no tiene mayor complejidad, generalmente tiene el nombre de la enfermedad. Escríbanlo en la tablita y las características clínicas, cómo abordar, dependiendo de la clínica que tenga, son las pruebas y las interconsultas que se van a solicitar. Si tiene afectación multisistémica, una determinada enfermedad, y tiene afectación del corazón, ya saben que tiene que derivar al cardiólogo. Si tiene afectación neurológica, tiene que ir al neurólogo. Si tiene afectación desde el punto de vista de los huesos, tiene que ir a un traumatólogo. O sea, ya es como por lógica, dependiendo de la afectación de orgánica, si es multisistémica, dependiendo de los órganos afectados, tienen que pedir interconsulta o exámenes básicos como genetista para que con esos resultados vayan a los especialistas. O sea, es algo que hasta el mismo sentido común los va orientando en función de la clínica. ¿Sí? Entonces, para estudiar, les recomiendo que hagan eso. Así lo hice yo en mi época. Tabla, enfermedad, gen, tipo de mutación. Si es puntual, si es tipo de lesión, si es una mutación dinámica, cuál es el producto que va a estar afectado, clínica, cómo se va a abordar y si existe el tratamiento. ¿Estamos claros? Hoy me traje el video del día lunes, que ellos consiguieron, como son más grupos, pues son 3 grupos, los que asisten el día lunes. El grupo pasado donaron este video que es el que queremos comprar humildemente la profesora Jenny y yo, solo que ustedes son menos estudiantes. Entonces me prestaron el del lunes y creo que se ve bien, ¿no? Todo va bien. Es la primera vez que lo uso. Bueno, entonces al final voy a pasar la lista. ¿Quedaron todos conformes con sus notas del segundo parcial? Sí. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase de enfermedades con herencia autosómica dominante, recordando las características del patrón de herencia autosómica dominante. ¿Quién me lo puede decir? Ajá. Se ven afectados en todas las generaciones. ¿Qué más? Padre, no, es indistinto del sexo. De los padres. Hay un riesgo de recurrencia de la enfermedad de un 50% indistintamente del sexo. Las que vamos a ver hoy no tienen que ver con el sexo. La afectación es independiente del sexo, las autosómicas. No olviden eso. Ajá, ¿qué otras cosas? Aquí tienen una genealogía. Todas las generaciones se ven afectadas. Se ve generalmente en todas las generaciones, hay afectados, hermanos, padres, hijos. Sí, pues no por ejemplo la posibilidad y diferentes. Exacto. Ok. ¿Qué pasa? En el caso exclusivamente de la herencia autosómica dominante, existen unos factores que pueden
expresar el patrón de herencia. Hay como algunas excepciones que ustedes pueden ver en el patrón de herencia autosómica dominante. Debido a expresividad variable, anticipación, mutación de novo, penetración incompleta, heterogeneidad genética, impronta, mosaicismo germinal y acá tenemos la edad de aparición, mutación de novo, pleiotropía. Todos estos factores pueden afectar de alguna manera esa característica que ya nosotros conocemos y que ustedes me acaban de decir. Vamos a definir cada uno de estos factores. En el caso de la penetración, es la capacidad que tiene un gen de expresarse en el individuo que porta esa mutación o que tiene la mutación. La penetración puede ser completa o incompleta. Completa es cuando el fenotipo clínico, signos y síntomas es igual en todos los pacientes que portan esa mutación. Todos van a tener las mismas características clínicas. Ese es el caso de la penetración completa, como sería la condroplasia, que vamos a ver ahora. Existe la penetración incompleta, que es cuando el gen mutado en diferentes personas, el mismo gen mutado puede expresarse o no de manera distinta. Incluso hay generaciones donde ese gen mutado no se expresa. Eso es lo que significa penetración incompleta. O sea que la expresión del gen puede o no haber expresión del gen. ¿Sí? Entonces, no todos los casos, por ejemplo, de pacientes con cáncer de mama van a tener expresión del oncogen BRCA1 y BRCA2, por ejemplo. O al revés, oncogenes activados BRCA1 y BRCA2 que no van a dar ninguna manifestación clínica o no la van a manifestar en alguna generación, sino que hay como un salto. A eso se debe a la denominación de penetración incompleta, que no la van a ver, fenotípicamente no la va a expresar cuando el oncogene esté activado. La expresividad son los diferentes grados de severidad o manifestaciones clínicas de una misma enfermedad en diferentes individuos portadores o que tengan la mutación en el mismo gen. Por ejemplo, expresividad fija como la condroplasia. Todos van a tener las mismas manifestaciones clínicas y generalmente con el mismo grado de severidad. Y variable el síndrome de Marfan, que lo vamos a ver también hoy, donde los pacientes pueden o no expresar algunas manifestaciones clínicas. No todos van a tener los mismos síntomas y signos. Hay algunos que van a tener, por ejemplo, afectación cardíaca y otros no. A eso se debe expresividad variable. Que no todos los pacientes con síndrome de Marfan van a tener la misma clínica, a diferencia del acondroplásico, que ustedes lo van a identificar a distancia, desde el punto de vista clínico. Todos van a tener ciertas características, por ejemplo, talla baja, la craniosynostosis, es decir, la braquicefalia, la frente prominente. En el Marfan no, en el Marfan puede haber variabilidad en cuanto a la expresión de ese gen mutado desde el punto de vista clínico. De ahí el nombre de expresividad variable. Edad de aparición. Hay enfermedades genéticas que van a aparecer desde el momento del nacimiento, es decir, que son congénitas, como en el caso de la condroplasia. Y hay otras que se van a expresar ya en edades tardías o se van a manifestar clínicamente ya en la adultez o en edades tan avanzadas como los 69, 70 años, como en el caso de la Corea de Huntington o el mal de San Vito. ¿Sí? Que esa es endémica, esta es una enfermedad endémica acá en el estado Zulia y de la cual vamos a hablar hoy también. Mutación de novo. Mutación de novo, como su nombre lo dice, es una mutación nueva. Resulta que ustedes hacen una genealogía y ven que no hay ancestros de ese paciente que acude a la consulta que esté afectado. Y jamás les va a pasar por la cabeza de que se trata de una mutación que está dando origen a un fenotipo de herencia autosómica dominante. Pero ¿qué pasa? Que ustedes no van a ver afectados en la genealogía, en las generaciones que
anteceden, sino en las que le siguen. ¿Por qué? Porque ese paciente sufrió una mutación nueva en un gen específico que es el causante de la acondroplasia y él sí la va a heredar a su descendencia. Por tanto, no tiene padres afectados, no va a tener hermanos afectados, pero sí puede tener una descendencia afectada y sigue siendo una enfermedad autosómica dominante, ¿sí? A pesar de que no tiene ancestro, como ya lo habíamos hablado, que generalmente los pacientes con enfermedad autosómica dominante tienen afectados generaciones arriba, en la misma generación, generaciones de abajo, o sea, tienen afectado en todas las generaciones y ya ven que hay excepciones, como en este caso. Mosaicismo germinal es cuando durante el desarrollo embrionario de uno de los progenitores ocurre una mutación que afecta toda la línea germinal o algunas líneas germinales. El individuo que sufre la mutación en un gen específico, en una de sus líneas germinales va a estar sano, pero va a estar en capacidad de transmitir esa mutación a la descendencia y su descendencia sí puede estar afectada. Ese es otro caso en donde no vamos a conseguir padres o hermanos afectados, sino que ocurrió una mutación por diferentes motivos, puede ser hasta por un teratógeno en alguna línea germinal y que en los gametos vaya, en algunos gametos vaya esa mutación y se transmite a la descendencia. Entonces allí se comienza a ver en la genealogía varios afectados a partir de ese individuo que sufrió el mosaicismo germinal. O sea, el mosaicismo es que tiene líneas normales y líneas anormales, pero específicamente afecta los gametos, las células germinales, no las somáticas. ¿Estamos claros? Pleiotropía. Pleiotropía es cuando ocurre mutación en un gen y esa mutación es capaz de afectar varios órganos, como el caso del síndrome de Marfan. Es una enfermedad multisistémica producida por la mutación en un gen. Y así vamos a tener otras enfermedades genéticas. La heterogeneidad genética es cuando mutaciones en diferentes genes son capaces de producir los mismos signos y síntomas clínicos, el mismo fenotipo genético, pero son mutaciones en genes distintos, que pueden ser mutaciones aisladas, ¿no? Pero en genes diferentes y que al final van a producir el mismo fenotipo, como en el caso de la sordera congénita y algunas distrofias musculares. Las distrofias musculares las vamos a ver con la profesora Jenny la semana que viene, porque tienen herencia ligada al X. En el caso de la impronta genómica, fíjense, es un mecanismo por el cual la actividad de los genes homólogos en una persona difiere dependiendo del sexo del progenitor que lo transmite. Esto ocurre en etapas tempranas del desarrollo. Recordemos que un gen tiene dos alelos, uno de herencia materna y otro de herencia paterna. ¿Sí? Eso ocurre con todos los genes que tiene nuestro genoma. Un alelo lo heredamos de papá y otro alelo de mamá. ¿Qué sucede? Que en el caso de la impronta genómica, si el alelo que está mutado se hereda por vía materna, va a dar origen a un fenotipo específico. Si el alelo mutado se hereda por vía paterna, y estamos hablando del mismo gen, ojo, dependiendo de dónde se herede, el alelo mutado, si es de origen materno o paterno, va a dar origen a un fenotipo diferente. Y aquí tenemos, en el caso del síndrome de Prader-Willi y Angelman, tiene la misma ubicación cromosómica, el mismo gen afectado. Aquí tenemos brazo largo del cromosoma 15, región 11.2, 11.3. ¿Qué es lo que varía aquí? El alelo mutado. Si el alelo mutado lo heredó por vía paterna, va a dar origen al síndrome de Prader-Willi. Mientras que si el alelo mutado se heredó por vía materna, va a dar origen al síndrome de Angelman. Eso es impronta genética. Es como una huella que nos dice a nosotros cuál es su origen. ¿Cuál es el origen del alelo mutado? Si es materno o es paterno. Y fenotípicamente lo vamos a ver. Tiene características, cada uno tiene una característica diferente. Angelman es un síndrome genético muy diferente a Prader-Willi. ¿Sí? Anticipación. Es cuando alguna enfermedad genética
temprana y son más severas en las siguientes generaciones, como el caso de la distrofia miotónica y la corea de Huntington. En la corea de Huntington, como vamos a ver hoy, el mecanismo por el cual se produce es por lo que conocemos como mutaciones dinámicas. Son repeticiones de tripletes que sobrepasa o excede el número de repeticiones normal para ese gen, y cuando sobrepasa el número de repeticiones aparece el fenotipo genético. ¿Qué sucede? Que generalmente esta enfermedad genética, hablando del corea de Huntington, aparecen los síntomas en las edades más o menos 35, 45 años, o sea, en la adultez y más hacia edades tardías. Pero se han visto casos donde en generaciones subsiguientes aparece a edades más tempranas, como hasta los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más temprano aparezcan los signos y los síntomas, va a ser de peor pronóstico, porque esta es una enfermedad discapacitante, invalidante, deja al paciente en cama. Entonces, mientras más temprano aparezca los síntomas y signos de la enfermedad o el fenotipo, se exprese clínicamente el fenotipo, peor va a ser el pronóstico. Entonces, a eso se refiere la anticipación genética. Yo leí en un artículo que decía que aparecía más temprano porque había mayor replicación de ese triplete. Sí, claro, la anticipación está relacionada con el número de repeticiones. Eso no Claro. puedo determinar a qué edad Claro, aparece. sí, claro. Pero cuando eso ocurre, que ese fenómeno que no se da en todos los pacientes, ni en todas las generaciones, pero cuando eso ocurre, que el número de repeticiones sobrepasa lo normal, incluso a lo que llaman alelos intermedios, y se expresa fenotípicamente de muy mal pronóstico. O sea, cuando se da ese fenómeno de anticipación hay que ver si incluso hay factores epigenéticos que están conduciendo a que esas repeticiones aparezcan a más temprana edad. Entonces entran en juego otros factores. Y nos dice a nosotros de que ese paciente es de muy mal pronóstico porque está apareciendo en la clínica a muy temprana edad. ¿Alguien leyó acerca de la condroplasia? ¿Quién le puede hablar de la condroplasia? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. ¿Miguel qué? Bueno, es una enfermedad dominante. Puede surgir de nuevo, pero el 50% de los casos es de nuevo. Pero toda la descendencia del paciente afectado pues tiene alto riesgo con 50% de probabilidades de sufrir la condroplasia Por cada embarazo. Entonces, principalmente afecta al cartílago y su sensibilidad al factor de crecimiento. Lo que ocurre es que entonces el cartílago, el hueso, empieza a crecer rápidamente y no le da tiempo, digamos, al cartílago de crecer para permitir entonces afectar principalmente el hueso largo. Entonces, las extremidades se quedan pequeñas. Entonces, los pacientes quedan con hernias. Lo que puedo explicar de la forma grosso modo. ¿Por qué los huesos no continúan creciendo? ¿Por Porque qué se detiene el crecimiento del hueso? Bueno, hay una mutación en la porción transmembrana del receptor 3 en el cromosoma 4, el cromosoma 4. Y eso lo que hace es que haya una cantidad anormal de controles y no permite el crecimiento lineal del hueso. ¿Alguien más? ¿Me puede decir cuál es el nombre del gen? ¿Pero qué significa ese gen? ¿Esas siglas qué significan? Yo se lo dije cuando se la clase. sí, está en inglés. Es como en asociado a factor de crecimiento del fibroblasto. Perfecto. A receptor. Ok. Ajá. Entonces, resumiendo acá lo que han dicho los compañeros, es una enfermedad conocida como una condrodisplasia. ¿Por qué? Porque afecta la formación de hueso, de cartílago, de articulaciones, porque el gen que está mutado, que es el gen
del receptor del factor de crecimiento fibroblástico, siempre busquen lo que significan las iniciales que nosotros le colocamos, porque los genes en genética se identifican por las iniciales, no se coloca el nombre completo, pero ustedes tienen que saberlo. ¿Qué significa cada gen? No es que doctora GFGHIJK, no. Hay que saber qué significan esas siglas, porque como les dije, la mayoría de los genes tienen nombre de la enfermedad o algún nombre relacionado con la enfermedad. Lo mismo que la proteína. Y tienen que saber qué significan las siglas. Entonces, el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 está ubicado en el brazo corto del cromosoma 4, la región 16.3. Es una mutación puntual, generalmente son de novo, son nuevas. Por eso en la genealogía pueden ver en algunos casos que llega el paciente, pero no conseguimos en la información o en la entrevista de que tengan otros afectados en la familia, y es porque es una mutación nueva. Entonces, aquí tenemos el tipo de mutación, es un cambio de A por C. O sea, el apareamiento es base nitrogenada GA, pero hay un cambio de la A por C. Entonces, queda G por C. ¿Sí? GC. En la posición 1138. La patogenia, como ya dijeron sus compañeros, Miguel y Ana. La Razábal. Hay una disminución en la producción de osteocitos, de condrocitos, hay afectación de los núcleos de osificación. ¿Qué sucede? Se detiene el crecimiento, es porque los núcleos de osificación, que son los que permiten que los huesos crezcan, se detienen antes de tiempo por falta de producción de células formadoras de huesos y formadoras de cartílago. Entonces, esos centros de osificación dejan de funcionar, se detienen antes del tiempo previsto. Hay antecedentes personales que considerar: dolor, ataxia, apnea, compresión cervicomedular. Y ya vamos a ver por qué. Aquí tienen la imagen de un niño acondroplásico. Por supuesto, fíjense las alteraciones que tiene a nivel del cráneo, porque eso es una craniosinostosis, una malformación de cráneo que los caracteriza a ellos, donde hay braquicefalia, hay megaliencefalia, que significa que el cerebro es más grande que la bóveda craneal y puede haber ahí presión, porque hay más contenido que continente. ¿Sí? Entonces, eso ejerce una presión, puede haber hidrocefalia, ventriculomegalia, dolor de cabeza. El agujero occipital, como tiene esas malformaciones en el cráneo, es pequeño. El agujero occipital, entonces por ahí pasa la médula espinal y puede haber compresión de la médula espinal, lo que va a condicionar apnea, dificultad para respirar. Y en algunos casos se describe un 3% en el cual algunos de estos pacientes mueren por insuficiencia respiratoria, justamente por la compresión que tienen a nivel medular. El cráneo, además de la forma del cráneo, ellos pueden sufrir también de hipoplasia mediofacial. Y esa hipoplasia mediofacial puede condicionar dificultad para respirar a nivel de las vías superiores por malformaciones a ese nivel en la cara. Además de eso pueden tener adenoides, pueden tener las amígdalas hipertrofiadas, que eso va a contribuir a la dificultad respiratoria que ellos de por sí suelen tener con las malformaciones en cráneo y cara. Fíjense, 3% pueden morir por alteraciones cráneocervicales por la compresión a nivel de médula, por lo que le dije del agujero occipital, que es más pequeño que una persona normal. A nivel óseo, ya dijimos, hay degeneración articular, deformidades en las angulaciones de los huesos. No sé si ustedes han visto que todos los acondroplásicos tienen genuvaro, ¿sí? Tienen las piernas arqueadas, todos. ¿Por qué? Porque tienen defecto a nivel de las angulaciones de los huesos, no solo en el crecimiento,
sino deformidades a nivel óseo. A la inestabilidad cervical, por lo que les dije, ¿no? El agujero occipital y la compresión medular. La obesidad agrava el cuadro de ellos porque generalmente tienen lordosis, tienen cifosis, además de eso problemas articulares, tienen riesgo cardíaco por la misma compresión que ejerce la caja torácica, que también su caja torácica es más pequeña que la de un individuo normal y puede ejercer presión sobre los órganos que sí crecen de manera normal, los pulmones, el corazón. Entonces esos huesos, esos cartílagos van a estar comprimiendo esos órganos y comprometerlos. Por ende, van a presentar muchos de ellos sintomatología cardíaca y va a agravar la parte pulmonar, que ya les dije que por la parte de la malformación de cráneo ya está comprometida. Ajá, ya hablamos, fíjense, el gen se llama receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico, ya lo dijimos. El locus. Aquí está como se vería la imagen de un hueso en el caso de ellos. Fíjense todos los espacios que hay entre los condrocitos o entre los osteocitos. O sea, son huesos, son huesos que tienen poca cantidad de osteocitos, células formadoras de hueso. Entonces hay mucho espacio entre esas células porque no se han formado correctamente. Entonces, de allí que los huesos no crezcan como deben ser. Ajá, disminución de la hipertrofia celular debería de ser así como ven abajo y ven arriba. Hay escasa celularidad a nivel de hueso, de cartílago. La talla, en el caso de los varones, crecen un poquito más que las hembras. 1,31 m, más o menos 5,9 centímetros, y en el caso de las hembras, 1,24 m, más o menos 5,9 centímetros. Fíjense, a nivel craneofacial, todas las complicaciones que se pueden presentar, todas las alteraciones. La megaloencefalia, que ya les hablé, la braquicefalia, que es la craneosinostosis, característica de ellos, el agujero occipital pequeño, la base craneal pequeña, la frente prominente con hipoplasia mediofacial. Fíjense, a nivel de los rayos X, cuando se les solicita rayos X de columna, ellos tienen los cuerpos vertebrales de forma cuboide, no como las personas normales, sino en el caso de ellos en forma de cubo, y además tienen lo que se llama platipondilia, aplastadas, en forma de cubo y aplastada, como un plato, platipondilia. Las alas ilíacas son pequeñas con estrechez de la escotadura asiática. La lordosis lumbar y cifosis toracolumbar es otra característica. Aquí están algunas alteraciones que se pueden detectar desde el punto de vista radiológico. Incluso el diagnóstico de acondroplasia se puede sospechar desde la vida intrauterina por diagnóstico prenatal con una ecografía de esta de última generación que tienen buena especificidad y sensibilidad. Ya por allí, con las mediciones y las deformidades óseas que presenta el niño ya entre el segundo y tercer trimestre, ya se puede sospechar, incluso mencionarle al ginecólogo la posibilidad de que ese niño que se está gestando sea un acondroplásico, ya por las mediciones que se acostumbran a hacer desde el punto de vista ecográfico. Y una vez que nacen, deben hacerse ecograma a los 2 meses, a los 3, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Hay que hacerle seguimiento a estos niños para ver cómo va el crecimiento de la columna vertebral, de los miembros superiores, inferiores, del cráneo. Pero el ecografista es aquí vital para orientar al ginecobstetra en este caso. Fíjense las manitos de ellos son corticas y tienen forma de tridente. Las metáfisis, fíjense aquí, son anchas. Son manos chiquitas, pero son huesitos pequeños y anchos, que son las metáfisis anchas. Tienen limitación para extender los codos, al igual que la rodilla. El enanismo de ellos es rizomélico, o sea que tienen miembros cortos. Eso es rizomélico. La inteligencia de ellos es normal, totalmente normal. Pueden ser hipotónicos y presentar intolerancia a la glucosa.
estar la hidrocefalia. Recuerden que yo les dije que generalmente ellos tienen, en la mayoría de los casos, megalencefalia, que es un encéfalo muy grande para el tamaño de su cráneo. Entonces pueden presentar hidrocefalia, ventriculomegalia, hipoplasia del cuerpo calloso, y todo esto se puede ver a través de una tomografía computarizada. Lo que le dije de las ecografías, una vez que el ecografista oriente al ginecobstetra que por las mediciones que le ha realizado al producto que se está gestando en las diferentes etapas del embarazo y vio que hay un retardo en el crecimiento intrauterino con deformidades óseas y de que el cráneo no está muy bien formado y le asoma la posibilidad de una posible acondroplasia, una vez que nacen hay que hacer estas evaluaciones cada 2, 4 y 6 meses para hacerle seguimiento al crecimiento de los huesos y poder desde el punto de vista clínico hacer un diagnóstico de la enfermedad, aun cuando se puede hacer el diagnóstico genético, que aquí no está disponible, de la mutación presente en el gen. Recuerden que los diagnósticos definitivos los hacen las pruebas genéticas. En el caso de las enfermedades cromosómicas, el diagnóstico definitivo lo hace el cariotipo, y en el caso como el de hoy, el diagnóstico definitivo lo hacen las pruebas moleculares. ¿Sí? Así como en el resto de las especialidades, el diagnóstico definitivo lo hace una biopsia, ¿cierto? En el caso de los fenotipos genéticos, enfermedades genéticas, el diagnóstico definitivo, quien lo hace son las pruebas moleculares o las pruebas genéticas como cariotipo, pruebas bioquímicas a nivel de sangre, orina, etc. La mayoría de los casos tienen apnea y alteraciones en el intercambio gaseoso. 75% de los pacientes presentan apnea patológico, bien sea de origen central por compresión del labio central o obstructiva por hipoplasia mediofacial, por las malformaciones que presentan en cara. Además de eso, presentan apnea obstructiva del sueño, por todo lo que ya hemos hablado. Los cuidados médicos, la vigilancia del crecimiento, el peso, la circunferencia cefálica, la talla y la relación segmento superior con segmento inferior, evaluaciones por neurología, por ORL, por odontología, endocrinología en caso que tenga trastornos de la glicemia. Vamos a hablar de una segunda enfermedad que sigue el mismo patrón de herencia autosómica dominante, como es la esclerosis tuberosa. Por favor, hagan silencio ahí detrás. La esclerosis tuberosa es considerada la segunda enfermedad neurocutánea más frecuente, entre comillas, dentro de lo frecuente en genética. Es la segunda enfermedad neurocutánea más frecuente después de la neurofibromatosis tipo 1, que también la vamos a ver ahora. Recuerden que todo lo que nosotros le damos aquí en clase después nos preguntamos en el examen. A veces hay cosas que decimos que no están en las diapositivas. Entonces es importante que ustedes presten atención si ya hicieron el esfuerzo de estar acá, así como los profesores también hacemos el esfuerzo de estar acá en una hora fuerte como en la 1 de la tarde y como muchos de ustedes sin almuerzo. Entonces escuchen. Ustedes salieron muy bien en el segundo parcial y espero que en el tercero lo superen o lo mantengan las notas, lo que salieron bien, pero les agradezco la atención porque de paso me distrae si lo veo hablando por allá atrás. En el caso de la esclerosis tuberosa le dije que es la enfermedad neurocutánea, la segunda enfermedad neurocutánea más frecuente después de la neurofibromatosis tipo 1. Ella tiene afectación, como su nombre lo dice, ¿qué sistemas están afectados? Órganos, piel y la parte neurológica, porque es una neurocutánea. Entonces, hay mutaciones en 2 genes diferentes que cualquiera de los 2 genes que muten va a dar el mismo fenotipo. ¿Sí? Entonces, los genes son el TSC1 y el TSC2.
proteínas que participan en la conformación del tejido conectivo principalmente. Amartina y tuberina. Es de expresividad variable. Ojo, eso también son preguntas del examen. ¿Quiénes tienen expresividad fija? Ya hablamos de la condroplasia, y en este caso tiene expresividad variable. Que ya yo les había mencionado que el marfan era otro que tenía expresividad variable. Ya este es el segundo ejemplo. Son preguntas del examen. Ajá. La tasa de mutación generalmente se produce, como en el caso de la condroplasia, por mutaciones de novo, mutaciones nuevas. Por ende, en la genealogía puede que no consigamos afectados en la misma generación ni en la generación anterior a ellos, pero sí pueden presentarla en los descendientes, en los hijos. Caracterizada por retardo mental, convulsiones y angiofibromas faciales. Esas son las características más importantes de la esclerosis tuberosa. Los órganos más comúnmente afectados, como ya mencionamos, el cerebro, la piel, ojo, corazón, pulmones y riñón. Vamos ahora a hablar del síndrome de Marfan. ¿Alguien me averiguó algo? ¿Me investigó acerca del síndrome de Marfan? A ver, además de Miguel y ¿qué se hizo la chica? Ana. Además de Miguel y Ana, ¿otro más? ¿Algún otro? ¿Investigó algo el síndrome de Marfan? No, pero no lean lo que está en la diapositiva. Yo necesito que me hagan un resumen. ¿Alguno de ustedes ha visto un Marfan en la calle? ¿No han visto un Marfan? Eso más alertando. Pero ellos pueden tener hiperflexibilidad, que es una característica común con lo de Ehlers-Danlos, que son generalmente los contorsionistas. Lo que se pasa en el brazo por detrás del cuello y la mano termina aquí como un collar. O las piernas se la doblan y se meten en una cajita. Son así de alto y terminan en una cajita chiquitita. Eso es un Ehlers-Danlos. Bueno, en el caso, como ven acá, del síndrome de Marfan, es un trastorno del tejido conectivo. Se produce por una mutación en el gen FBN1, que es el gen de la fibrilina, ubicado en el brazo largo del cromosoma 15, región 21.1. La fibrilina es una glicoproteína que forma parte del tejido conectivo y es la que permite que la columna esté en su lugar y que cada órgano esté en su lugar. ¿Sí? El tejido conectivo tiene esa función de ayudar a que cada órgano esté en su lugar. Que cada, por ejemplo, la columna esté erguida, que nosotros tengamos esta posición, es el que le da el soporte, el sostén a la mayoría de los aparatos y sistemas que conforman el individuo. En el caso del síndrome de Marfan, algo característico, fíjense, la desproporción de los miembros con respecto al tórax. Tiene miembros superiores muy largos. Yo les cuento una anécdota. Lo que pasa es que nosotros en genética agudizamos mucho lo que es la observación. Entonces, a veces nos miramos hasta profesores, uno con otro. Hubo una profesora que me dijo, a mí nunca se me va a olvidar. Ya está jubilada. Y la profesora me dijo, Tatiana, yo no me había dado cuenta que tú tenías ojos almendrados. Y yo, ¿qué quiere decir eso? No, porque eso se ve en el síndrome de tal. Y yo, pero eso no. Son los ojos almendrados. Eso es un hallazgo que no tiene nada que ver, porque si no hay otra sintomatología, hay hallazgos que son normales en personas, como vamos a ver más adelante. Aquí hay unos signos en el Marfan, que es que el signo de Walker, no sé si lo leyeron por ahí, hay dos signos, Walker y Steinberg, que es el signo de la muñeca y el signo del dedo gordo. No, yo no lo puedo hacer, pero los pacientes con Marfan, con la hiperflexibilidad esa que tiene, pueden doblar perfectamente el dedo pulgar y colocar encima el resto de los dedos. Ya lo vamos a ver en mi imagen. Y hay personas que lo pueden hacer. No tienen ningún síndrome. Entonces llegamos a un punto, ya vamos a empezar a buscar entre nosotros mismos signos ahí que llamen la atención como para que no ya no se adelante.
Este es el signo del pulgar, el de Walter, también llamado el signo de Walter. Ustedes lo pueden hacer. Hay algunos que lo han hecho. Y es por eso yo decía, Entrenamiento. McDonald's, dos veces yo voy al mostrador, llevo a mi hijo para comprar algo allí y cuando me sale la cajera y yo, Su hijo tiene Marfan. era un paciente con síndrome de Marfan.